Buenos días, instructor Álvaro. Mi nombre es Ángel Núñez. Hoy vengo con un video de exposición. Se llama Comunidades Energéticas Solares y su potencial en Colombia. Ficha del curso 31.861.48 y iniciamos. Instructor, bueno, iniciamos con unas palabras puntuales de algunos temas que queríamos saber desde la parte de generación de energía. Entre ellos encontramos que es una comunidad energética, entonces es una organización de personas em, en barrios o pueblos que generan y consumen su propia energía. Energía solar, pues es la obtenida mediante la radiación del sol, el cual es aprovechada en energía fotovoltaica mediante paneles solares, energía térmica, por ejemplo, los calentadores solares. Radiación solar, entonces es la energía emitida por el sol de forma de ondas electromagnéticas que viajan por el espacio, llegan a Tierra en forma de luz y calor. Tipos de comunidades energéticas, tenemos autoconsumo colectivo, son varios usuarios que comparten una misma planta solar. Microredes locales, sistemas que pueden funcionar conectados o aislados, cooperativa energética, entonces la propiedad comunitaria de la planta solar y producidores organizados, entonces ciudadanos que producen y consumen su propia energía. Desde el marco normativo hablamos de las leyes o de la ley puntual, de la ley 1715 del 2014 y de ella, digamos que parte un espacio y es que hacia atrás del 2015 sí teníamos unos decretos y unas leyes que mencionaban y relacionaban un poco el tema de la generación de energía. Pero la ley 1715 viene a establecer y habla puntualmente de todos los beneficios que podemos tener en Colombia. Esto establece y organiza el tema de la generación de energía renovable en Colombia. Pero también hay otros reglamentos como el RETI, el RETILAB y el RETICUP que nos organizan y digamos que nos guían frente a la instalación de tableros eléctricos, de instalaciones de luminarias y pues obviamente van encaminados pues al marco normativo de instalaciones eléctricas. Entonces, digamos que aquí cuando hablamos de generación de energía por paneles solares, estamos hablando también de energía eléctrica. Entonces, estos documentos o estos reglamentos lo que hacen es apoyarnos y reglamentarnos las instalaciones, el calibre del cable o conductores y nos permite tener puntualmente esas normas que nos rigen actualmente en Colombia. Bueno, el objetivo de esta investigación, el objetivo general es poder analizar el potencial que puede tener implementar un proyecto como es una planta solar en alguna ubicación geográfica de Colombia, ¿sí? Y mirar qué alternativas pueden fortalecer ese proyecto, normativa legal y también es ver la posibilidad de aprovechar las condiciones geográficas de Colombia, ¿sí? Y pues obviamente promover la participación ciudadana, que es uno de los puntos muy importantes de esta investigación. Entonces, en el objetivo específico, pues es identificar el marco normativo, que digamos que en este curso o en estas actividades de este año, del último trimestre, hemos venido analizando pues todo el marco normativo frente a las energías renovables y venido identificando. Pues atrás se mencionaba un mapa legal, ¿sí? Con esas normativas que nos pueden aplicar. Evaluar los beneficios sociales, ambientales y económicos de este modelo. Entonces, pues vamos a ver qué beneficios sociales podría tener en esa comunidad y ambientales, cuánta huella de carbono puede reducir
y económicos y cuánto podría costar frente al consumo, consumo de energía. Revisar casos de estudios nacionales e internacionales. Hay unos casos que actualmente en Colombia ya se están, que ya se aplicaron, y a nivel Latinoamérica también hay unos proyectos que se han venido desarrollando. Entonces, eso nos pone un punto de partida para poder validar que este programa, este proyecto, pues, sea un poco viable. Proponer recomendaciones para la implementación de comunidades energéticas solares en zonas urbanas y rurales. Bueno, aquí en este momento estamos viendo un mapa solar eh, extraído de un repositorio del Atlas de la página del gobierno, ¿cierto? De la página de Minas y Energías, en donde digamos que es un promedio de radiación solar al año, en donde vemos cuánta incidencia del sol pues ha tenido por departamentos y por municipios y ciudades. Digamos que yo estoy ubicado en este momento en Zipaquirá, entonces estoy en Cundinamarca y el municipio más cercano, la ciudad más cercana que yo tengo con incidencia de radiación solar es la ciudad de Tunja, lo que nos muestra esta diapositiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee este mapa de radiación solar? Según los colores del mapa, se tiene una incidencia de la radiación solar. Por ejemplo, en Tunja está en color amarillo y fue donde más se obtuvo radiación solar de estos dos departamentos, cercano a Bogotá, ya con Dinamarca. Entonces, por eso es que pues lo he elegido porque es una ciudad cercana y pues que ha tenido mayor radiación solar durante todo el año. Aquí vemos, también quise poner un mapa de solar del mes más bajo de la radiación solar, que fue en el mes de noviembre, donde tuvo de 4 a 4,5, de 4 a 4,5. Entonces, es muy importante, si nosotros analizamos el mes más bajo de radiación solar, pues seguramente durante los demás meses vamos a tener una mayor radiación en ese municipio. Entonces, nuestros cálculos pues van a estar digamos que con una buena producción de energía solar frente al proyecto. Aquí, en esta tablita, lo que vemos es una aproximación disponibilidad promedio multonal de energía solar por regiones. Entonces, en este momento, lo que agarramos nosotros fue la andina, ¿cierto? Entonces, la andina tiene 1.643 kilovatios hora metro cuadrado por año. Entonces, es una buena energía solar durante el año. Entonces, digamos que viendo estos dos mapas, podemos obtener y podemos observar que la ciudad de Tunja sería una buena ubicación geográfica para poder implementar nuestro proyecto. Bueno, aquí en esta diapositiva también vemos pues lo que les mencionaba anteriormente, que es el mapa solar directamente de la ciudad de Tunja, ¿cierto? En donde pues vemos que por colores la incidencia de radiación solar pues es buena y lo mismo me dice la radiación solar horizontal es de 5,33 kilovatios metro cuadrado por día. Entonces, importante. Entonces sabemos que tenemos una buena irradiación solar en el lugar que nosotros escogimos para implementar. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer el planteamiento del problema. Es enfrentar los desafíos en términos de acceso equitativo a la energía. Sí, nosotros sabemos que en algunas comunidades, cuando están muy apartadas del casco rural, perdón, urbano, entonces esas comunidades generalmente se dificulta poder llegar con energía a esos lugares. Adicionalmente, vemos que en algunos casos, bueno, en este momento no tanto, pero había una época donde la energía
no era el suministro de energía no era tan constante. Entonces, pues es lograr llegar a esas comunidades con el proyecto que queremos, una comunidad donde disminuye el consumo, el pago del consumo, ¿cierto? Del consumo energético y ellos mismos puedan consumir su propia energía. Bueno, las comunidades energéticas o grupos organizados de ciudadanos o empresas e instituciones que generan, consumen y gestionan su propia energía representan una oportunidad para democratizar la producción de energía y reducir costos. Entonces, es lo que yo estoy mencionando, que ese sería como el planteamiento del problema y pues la solución. Bueno, aquí lo que observamos es el desarrollo del cálculo que pues realicé para la ciudad de Tunja. Entonces tenemos que la capacidad máxima serían 10 familias por 4 integrantes cada una de ellas, con una radiación horizontal en Tunja del 5,3 kilovatios hora por día. Consumo por familia, entonces estamos hablando por mes, ellos estarían consumiendo 153 kilovatios mes por las 10 familias, eso nos daría 1570 kilovatios hora mes. Entonces, como lo veíamos anteriormente en el dato, teníamos que eran 1650 kilovatios mes que se estarían produciendo en la ciudad de Tunja. ¿Sí? Em, entonces, aquí vemos que ok, entonces estaríamos hablando que tendríamos 53 kilovatios hora por familia al mes, ¿sí? Tenemos unos paneles solares de 400 o 450 vatios, eficiencia de la batería. En este caso quisimos proyectarlo con una batería para que pueda almacenar la energía y tener un respaldo de 1 a 5 días, ¿sí? De la batería. Entonces, pues proyectamos una batería con una eficiencia del 80 y global del 90. Pues combinando estos factores nos daría una eficiencia del 0,72% de la eficiencia de la batería. El área del panel, estamos hablando entre 1,8 metros cuadrados y 2 metros, ¿sí? 2 metros de la, del perímetro del panel solar. Entonces, en este momento, pues vamos a calcular la potencia necesaria. Entonces, pues como vemos ahí tenemos la fórmula. Potencia ideal es igual al consumo diario dividido la radiación. Entonces tenemos que el consumo, arriba hablábamos de 52, lo acercamos a 53, a 53. Entonces observamos que tenemos 53, bueno, aquí la potencia necesaria que nosotros necesitamos de ese circuito, estamos hablando de 9,8 kilovatios, ¿sí? Entonces esa sería la potencia requerida para ese sistema. Ahora bien, si miramos los ajustes, espera un segundito. Si miramos los ajustes por pérdidas, entonces hablamos del el ratio, el rango, que hablamos de 0,75. Pues estamos hablando que tendríamos una potencia, ¿cierto? Instalada de 13 kilovatios, ¿sí? 13,5 kilovatios es lo que nosotros estaríamos requiriendo para nuestro sistema. Aquí lo hice prácticamente. Entonces, potencia recomendada 13 kilovatios 13 kilovatios. Estaríamos necesitando para ese sistema. Bueno, aquí hacemos un cálculo del número de paneles. Entonces, si hablamos de 450 vatios, ¿cuántos paneles requerimos y qué distancias o qué área requerimos para poder hacer la instalación? Entonces, pues como habíamos hablado ayer en la diapositiva anterior, estamos requiriendo 13 vatios, ¿cierto? 13,2 vatios, ¿cierto? Y lo dividimos por 0,45. Eso nos da un número entre 29 y 30 paneles. Entonces, como lo rondeamos a 30 paneles,
para poder cubrir la potencia requerida de ese proyecto. Entonces, aquí vemos que pues 30 paneles por 450 vatios nos da 13 kilovatios, ¿sí? Que sería la potencia que nosotros estamos requiriendo. Esos 30 paneles los multiplicamos por 1,8, que es el área del panel, dando aproximadamente 54 metros cuadrados, ¿sí? Ahora bien, hay que tener y considerar unos espacios para poder transitar y realizar mantenimiento y limpieza y instalación. Entonces hablamos entre un 20 y un 30% por pasillos. En este caso, sumamos alrededor de 10 metros, 10 a 15 metros, teniendo una disposición entre 65 y 70 metros cuadrados si el panel es de 1,8. Pero si el panel aumenta su perímetro, ¿sí? Sus medidas, entonces estamos hablando de un panel de 400 vatios, hacemos el mismo cálculo, y aquí nos indica que estamos requiriendo 33 paneles, ¿sí? Para poder cubrir la potencia requerida. Entonces hacemos el mismo cálculo y nos da un requerimiento en área de 80 a 85 metros. Entonces, retomamos, si usted toma un panel de 450 vatios, va a requerir un área para poder instalar de 60 a 70 metros. Y si instala unos paneles de 400 vatios con una dimensión de 2 metros, cada uno va a requerir entre 80 y 85 metros cuadrados. Batería y autonomía de la batería. Entonces, tenemos que la capacidad nominal, la que ya hemos visto anteriormente, por la eficiencia. Entonces, tenemos que son los 52,33 kilovatios hora por la eficiencia. Entonces eso me da a mí una capacidad de 72,7 kilovatios hora, donde tendríamos una capacidad nominal de la batería de 75 kilovatios hora. Si se requiere solo 0,5 de autonomía, tendríamos que tener una batería de 72, pero si requerimos dos, pues vamos a tener ir aumentando. Entonces redondear a 40 kilovatios hora. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entre mayor capacidad de autonomía de la batería, pues mayor va a ser su costo. Ese digamos que aquí resumiendo, esa sería la observación frente a las baterías. Entonces, teniendo ya claro cuántos paneles requerimos y cuánto sería la potencia requerida y el área, pues establecemos un presupuesto. Entonces, tenemos que los paneles de 450 vatios, que son los elegidos, cada uno de ellos tendrá un costo en el mercado colombiano de 400.000 pesos. Pues por 30 paneles, eso tenemos un costo aproximado de 12 millones de pesos. El inversor para la batería y para todo el sistema de almacenamiento tendría un costo de 8.200.000. La capacidad de batería, tendríamos una capacidad, la batería únicamente de 75 kilovatios hora tendría un costo de 42.800.000, y estructura, cableado y pues todo el tema de instalación tendría un costo de 15.840.000, para un total de 80 millones de pesos, más el porcentaje del IVA y digamos que todos los impuestos que cobran en Colombia, tendríamos 86.546.000. Esto teniendo en cuenta que no le estamos aplicando ninguna ley o ninguna reducción por instalación de energías renovables, que pues bueno, digamos que a futuro lo vamos a tener en cuenta para poder hacer la instalación, ¿cierto? Bueno, aquí notas, si no instalamos la batería, pues reduciríamos un costo total de 40 millones de pesos, o sea, el proyecto tendrá un costo neto de 55 millones de pesos. Para 10 familias, pues sería algo viable. Entonces, digamos que en este caso, si decidimos no comprar la batería y conectarnos a la red la sobreproducción, pues venderla a la red, sería más o menos un costo de 50 millones de pesos distribuidos en 10 familias. Entonces, es una probabilidad, pues
muy alta. Aquí me dice que solicitar cotizaciones a tiendas de ventas locales para validar varios precios, cotizaciones, etcétera. Y por último, verificar los beneficios locales para cubrir un porcentaje del costo. Entonces, mirar qué porcentajes podemos cubrir con ayudas o subsidios del Estado, para poder reducir ese costo. Bueno, aquí vamos a tener un plano, pues hice un plano simple de cómo deberían ser instalados la planta solar. Entonces tendríamos 5 filas por 6 paneles solares instalados en fila con un espacio entre 80 y 1 metro para poder pasar y realizar mantenimiento de los paneles solares. Y ese sería uno de los planos que pues, se propone para realizar la implementación. Bueno, casos de éxito en Colombia y en Latinoamérica, hablamos de varios, realmente son varios como ustedes observan acá. Entonces tenemos en Medellín, tenemos en Jamundí, tenemos varias zonas rurales en varios departamentos, tenemos en Chile, Latinoamérica, México, Chile, Brasil. Son casos donde nos dan un punto de partida para nosotros poder revisarlo a detalle, ¿sí? Y verificar esos problemas o esos tropiezos que ellos tuvieron en ese momento para nosotros poder tener un poco más de claridad y cómo poderlos abordar y atacar, ¿sí? En este momento vamos a hablar sobre Medellín, el barrio La Estrecha. Es una comunidad de 24 familias donde un profesional de la universidad en energías renovables quiso implementar el proyecto con 24 familias y poder que ellos realizar la reducción del pago del servicio a EPM, ¿sí? Que es el prestador de servicios en este momento en Medellín. Entonces vamos a ampliar un poquitico más la información acerca de cómo les fue a ellos, qué casos, qué tropiezos tuvieron y cómo lo lograron solucionar. Entonces, aquí vemos, pues son apartados y tomas directamente de la noticia y del desarrollo de la presentación de ellos. Entonces, vemos que las comunidades energéticas forman a datos claves. Entonces, energías renovables debido a que los ciudadanos participan en cadena de valor de la electricidad como consumidores y generadores. La Estrecha es la primera comunidad energética de Colombia. Inició en un plan piloto apoyado por la universidad en el barrio Salvador de Medellín. A pesar de que el piloto finalizó los 24 vecinos de la Estrecha se inscribieron como persona jurídica y negociaron los equipos con EPM para continuar el proyecto. Entonces, aquí vemos como unos apartados. Entonces, pues es un profesional, el papá vive allá. Y lo que hizo el profesional fue empezar a incentivar a la comunidad y a darles información frente a qué son energías renovables, cómo podemos generar nuestra propia energía y asimismo cómo podemos reducir el pago directamente a los prestadores de servicio. El papá tuvo digamos que tuvo mucha participación en el proyecto porque fue quien involucró al profesional a la comunidad y quien les empezaba a contar a la comunidad. Sí, aquí vemos pues que mm, dice, mira, él les comentó que tuvo meses en los que gracias a ese sistema solo pagaba entre 5.000 y 10.000 pesos en el recibo de luz. Esa conversación sería la más adelante, haría una realidad la primera comunidad energética en Colombia. Entonces, como vemos acá, pues al principio el señor Rodrigo se sumaron 43 que convirtieron en 24 hogares. O sea, realmente fueron 43 personas que se convirtieron en 24 hogares en el piloto. ¿M? Pues como vemos aquí, la Universidad EIA, ahora los mismos vecinos producen electricidad que es vendida a empresas públicas de Medellín, lo que estábamos hablando. Entonces, ¿cómo funcionaba? Ellos implementaron.
el sistema, pidieron ayudas a empresas públicas. Ellos suministraron los equipos y empezaron a pagarle el costo de la energía un poco más bajo. ¿Cómo funcionaba? Entonces tenían unos tokens, que cada token costaba 1.000 pesos y por ende la factura llegaba a 50.000 pesos y una familia tenía 20 tokens, solo pagaba 30.000 pesos del costo de la energía. Mm, Entonces aquí dice que algo muy importante, que todos los hogares pudieron disminuir en el 10% el precio del recibo. Sin embargo, hubo hogares que lograron liberar hasta el 40 y hasta el 100% de la factura. Entonces, como vemos económicamente hacia la comunidad, pues primero es un cambio social, es un cambio de pensamiento y dos, es un cambio económico. ¿Sí? Nos estamos ahorrando entre 50 a 60.000 pesos que para una persona de estratos bajos, pues obviamente va a ser una gran ayuda. ¿Mm? ¿Qué tropiezos ellos o qué aprendizajes nos deja la estrella? ¿Sí? La estrecha, perdón. De la experiencia de la comunidad solar se destaca la importancia de la participación comunitaria en este tipo de proyectos energéticos alternativos. El hecho de que los vecinos tuvieran un grado de cercanía o interés genuino en el tema fue clave para el éxito del piloto debido a todo el trabajo y las transformaciones que eventualmente les implicó. Como podemos ver, digamos, en este caso es muy importante tener totalmente la comunidad formada, enterada y con disposición y decisión para poder implementar un programa o un proyecto como una planta solar comunitaria. Eh, ¿Qué hemos observado? Que estos proyectos han sido favorables tanto económicamente, socialmente y ambientalmente. Económicamente redujo el pago hacia los prestadores de servicio. Socialmente la comunidad cambió su pensamiento, empezó a proyectarse a consumir energías limpias y económicamente pues les redujo ambientalmente les reduce o nos redujo la proyección o liberación de CO2 al medio ambiente, que son pues gases que afectan la capa de ozono, ¿sí? Entonces, importante, digamos que aquí como para finalizar es que estos proyectos frente a lo consumido por lo tradicional, son muy viables, que sí requieren una inversión inicial, ¿cierto? Que seguramente la vamos a recuperar dentro de 3 4 5 años, pero estamos recobrando nuestra inversión y seguramente a esos 5 años vamos a tener nuestro sistema de generación de energía y vamos a estar pagando pues mucho menos o hasta aumentando nuestros ingresos si vendemos lo generado y lo producido. Entonces, vemos opciones muy buenas frente a estos proyectos para poder implementar. Bueno, muchas gracias, muy amables.